Bueno, para que está entrando gente, cada vez entra más gente. Ahí va entrando, entran Ivana y Paula. Bueno, a medida que va entrando la gente. Bueno, tengo el orgullo de presentar en el ciclo de charlas de la Escuela Sistémica Argentina a Francisco Pancho Cuerda, que es psicoterapeuta sistémico, es consultor, es un gran docente, un docente muy querido de la Escuela Sistémica Argentina y de otros lugares. Y es buena gente, un tipo creativo, escritor, ¿verdad? ¿Cuántos libros tenés escritos, Pancho? Tengo dos libros escritos y ahora voy por un tercero. Buenísimo. Y lo convoqué porque, aparte hizo, corregime si me equivoco, una formación en el Instituto Milton Erickson de Chile, ¿no? Entonces medio Correcto. como que lo convoqué porque debe ser uno de los tipos que más sabe de hipnosis ericksoniana, por lo menos en la Escuela Sistémica Argentina. Ya no está más Claudio de Jams. Bueno, y te quería preguntar un poco, Pancho, o sea, como somos sistémicos y el contexto es muy importante para nosotros, ¿cómo viviste todo el tema del mundial? ¿Tuviste una semana bajoneada como yo? ¿La pasaste mal? ¿Te deprimiste? Encima acá en Buenos Aires hubo lluvia, daban ganas de morirse. ¿Qué te pasó con el mundial? Así, rabiosa Bueno, actualidad. me conecté con la tristeza, ¿no? La tristeza cuando las cosas no son como nosotros queremos y hay una realidad que se impone, ¿no? Eh. Después me dejé llevar por las teorías conspirativas, porque como decía Freud, viste que Freud decía la realidad es frustrante, entonces uno empieza a Eh, inventar historias para sí. no juntarse. Pero bueno, después volví al aquí y ahora y transité el proceso de aceptación. Igual durísimo, ¿no? ¿Cuál es la teoría conspirativa que más te convocó, Panchito? Mm. La que más me convocó, eh, la del FBI en el vestuario, me la imaginé toda, se me vieron películas de Hollywood, viste, todo, todo. Totalmente, totalmente. Pero lo Escuchame que una más, cosa, sí, te quería hacer una pregunta. vale. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito hoy de Milton Erickson. Primero, ¿cómo fue tu formación? Primero, lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo se te ocurrió esta locura de ser psicólogo, ¿no? ¿Viste? La verdad que no a cualquiera se le ocurre. ¿Y cómo llegaste un poco a la psicología? ¿Qué te fue pasando? Mira, desde los 13 años tenía un interés distinto por el otro, ¿no? Eh, Sentí una sensibilidad distinta. Eh, Mamá es licenciada en filosofía, con lo cual mi abuelo es médico y no la dejaba estudiar psicología. mm, Entonces, en algún punto, eh, creo que también continué el legado que ella quería, ¿eh? eh, Eh, y que también quería. Pero desde chico tuve una sensibilidad distinta, esto de que viene la gente y te cuenta las cosas, y te cuenta ah. más, y de repente frenó, así como viste, compra algo por Mercado Libre y no sabe por qué lo compra y te dice, En mi vida le había contado esto a alguien", y yo con cara de suricata cruzando. Te quedaste sin, desmuteate. Ahí está. Eh, Ah. y desde ahí, después hice 2 años de abogacía, no me gustó y dije, volvemos con psicología, que es lo mío". Vos sabés que yo también hice 2 años de abogacía y después Y, retomé. Ahí me di cuenta, fui a tribunales una vez y me di cuenta de que no era para mí. Así que bueno, tenemos un camino recorrido. Bueno, y estuviste un poco tu formación. ¿Cómo llegas a hacer la formación en el Instituto Milton Erickson, Pachito? La formación en el Instituto Milton Erickson la hago, estaba entre el Instituto Milton Erickson de Madrid, pero terminé decidiéndome por el de Santiago de Chile, que es también Instituto de Terapia Breve, y quería tener la posibilidad de tenerlo de docente a Mario Pacheco y a María Elena Viveros Letelier, y la verdad Contale a la que gente quiénes son.
Bueno, Mario Pacheco es bueno, ahora falleció, pero un reconocido terapeuta breve de Chile, de Santiago de Chile, con mucho reconocimiento internacional, ¿no? ¿Mm? Inclusive cuando estaba cursando con él, estaba haciendo un trabajo con Seligman, lo cual estaba, y te lo compartí, Seligman es para los que no saben, Seligman es un pionero de la psicología positiva, ¿no? y bueno, ahí aprendí mucho con él. María Elena Viveros era la que hacía más todo el trabajo de hipnosis, de trabajo de hipnoterapia, principalmente. Eh, en el Instituto Milton Erickson de Santiago de Chile eran cupos más reducidos, que era lo que ¿Mm? quería, hasta 11 personas, para poder mejorar bien las técnicas, principalmente aprender de los discípulos de De Milton Milton. Erickson, que eran Rossi, Yapko Yapko y los Langton, y Said como presidente del Instituto Milton Erickson. Y no solo tenerlo, digamos, a ver, en la escuela sistémica uno ve más el modelo de Halley, que es Ah, que adapta las digamos, ideas de Milton. adapta las ideas de Milton, pero a terapia breve. Entonces Lo que yo pasa es quería que verlo Milton no era un gran escritor, ¿no? Milton era un desprolijo y fueron medio como que ordenadas las ideas de él en diferentes libros, ¿no? totalmente, totalmente. A mí me parece que el mayor legado de Milton es algo que entendemos los terapeutas sistémicos y los terapeutas en general, bueno, él era médico. Y a mí la anécdota que más me gusta de él es que había un tipo completamente deprimido en la cama, hecho pelota, y estaban todos los médicos y él lo va a ver y habla un ratito, con él, y después lo ven los médicos y lo ven muchísimo mejor. Entonces le preguntan, ¿cuál fue su técnica, doctor? Y él dice, no, simplemente lo escuché y lo traté como una persona, le di afecto, me vinculé con él, empaticé, ¿no? Entonces a mí me parece que la gran enseñanza de Milton, más allá de todas las técnicas que nos dejó, es que lo más importante es el vínculo terapéutico, ¿no? La empatía, el conectar con el otro, ese wifi emocional, ¿no? Esa especie de magia que tiene el contacto con el otro, el vínculo con el otro, ¿no? Como se diría que lo que termina curando y lo que termina sanando es el vínculo con el otro. Me parece que el modelo médico, que venía bastante arraigado y que sigue siendo un modelo bastante frío y bastante distante, Milton lo pone en tela de juicio, ¿no? Totalmente, totalmente. Y fíjate qué es lo que se queda el paciente. El paciente no se queda con las estrategias o las técnicas, ¿no? Totalmente. Yo Al le digo a los contrario, terapeutas que se fijan demasiado en las técnicas, que primero traten de generar vínculo, a los terapeutas, que acá hay algunos muy queridos, que traten de primero generar el vínculo y después traten de utilizar las técnicas. Bueno, ¿qué es la hipnosis, Panchito, para el que no sabe? Porque la hipnosis aparece como, la gente cree que es tu Sam, viste que es uno en la cama de clavos, ¿no? Bueno, la, si hablamos de la hipnosis desde Milton Erickson, a mí me eh, gusta pensar que la hipnosis es ese estado de trance que entramos cuando estamos viendo una película que nos gusta, escuchando música, ¿no? Esos estados que estamos inmersos en una actividad. Si quieres, para poder adaptarlo sin un lenguaje técnico. ajá, Cuando estamos con el celular entramos en modo hipnótico también, ¿no? ajá. ¿Qué opinas de la hiperconectividad de ahora? La hiperconectividad Eh, Tiene que ver y con, veo estamos que, todos hipnotizados con eso, ¿no? veo que está generando muchos cuadros ansiógenos y muy elevados. Cada Eh, vez hay más ansiedad y más depresión producto de esto, decís vos. por supuesto, porque no, es inevitable el FOMO, ¿no? El miedo a perdérmelo. Mm, Porque, digamos, si yo tengo en mi red a un famoso
ya entramos en una paradoja porque tengo a un famoso en mi red social. Él no me tiene en su red social. Claro. Es decir, Falta la otra parte del feedback. claro, y yo lo veo en el Mediterráneo, en un yate, y ¿viste? Es inevitable entrar en el miedo a perderme, no, a no alcanzarlo. Entonces, y dije, mira, mi crisis de ansiedad muy fuerte, y angustia muy fuertes, que uno lo ve en el consultorio, ¿no? Totalmente. Escuchame una cosa, vos hiciste un trabajo este, sobre Milton Erickson, hiciste bastantes analogías con personajes de dibujos animados, ¿no? Eh, y ahí lo que decís es lo que no sabía que sabía, ¿no? Y ahí, ¿qué significa esto de que lo que no sabía que sabía? Bien, hay en un libro de Milton Erickson que se llama Mi voz irá contigo, donde Milton Erickson considera que el paciente tiene los recursos para poder resolver las situaciones que trae, ¿no? Ajá. Y en ese cuento hay una chica que sufre de enuresis y en un momento Tiene que Milton hacer un mea Erickson, culpa. ¿cómo? Tiene que hacer un mea culpa si tiene enuresis, ¿no? Tiene enuresis, tiene que hacer una mea culpa así de la cama. Entonces, Y en un momento la chica no podía dejar de ir al baño y en un momento ajá, Milton Erickson a esta chica de 108 años le dice, ¿qué pasa si el hombre de la bolsa entra cuando vos estás en el baño? Dejo de hacer pis y me voy, ¿no? Entonces, ajá, ahí lo que dice Milton Erickson es que, bueno, uno lo que no sabía que sabía. Ella no ajá, sabía que podía cortar, ¿no? Y podía elegir cuándo poder ir al baño. Entonces, tomé esa frase para donde descubrí que los cuentos infantiles y las películas animadas eh, contienen de manera natural las estrategias utilizadas por Milton Erickson. Eh, ¿Cuáles eran? ¿Las querés nombrar? Hay seis principales, ¿no? bueno, voy a ver si me acuerdo de todas. Claro, yo si querés te las digo porque las anoté. Dale, Eh, una es particionamiento, la otra es progresión, la otra es sugestión, la otra es reorientación y la otra es utilización, que creo que es la más importante, ¿no? exacto, la más Y ahí, importante. bueno, ¿cómo advertiste vos que la narrativa infantil contenía estas técnicas? El momento clave creo que fue observar a los niños jugando. Ah, Cuando observas a niños jugando, ves que en la narrativa infantil se aplica la distracción, la utilización, el particionamiento, eh, como vehículos espontáneos, ¿no? ah, Y también ahí volvía cuando yo era chico, ¿no? Y veía que también aplicaba un poco de estas estrategias. ah. Escúchame, y el lugar de terapeuta ahí lo pones al maestro, ¿cómo se dice? ¿Owei? Owei es el de Kung Fu Panda. Sí, bien. ¿Y por qué el lugar del terapeuta tiene que ver con el maestro Owei? Porque desde las enseñanzas de Milton Erickson, el clínico no es un sabio que dicta verdades, Ajá, sino un facilitador que acompaña. ajá, Vos fijate que tanto en El Rey León, Rafiki, el mandril, o la tortuga Oogway en Kung Fu Panda, siempre tienen una actitud humilde, flexible, desde el lado del humor, desde la creatividad, eh, que, que permanentemente abren caminos para que el consultante vaya resolviendo. No imponen nada. Desde ese lugar acompaña, ¿no? O sea, fíjate que ambos buscan que sus pacientes descubran sus propios recursos, eh, sin imponer un saber autoritario. mm. Hago una pregunta. ¿Por qué las personas que sufrimos y que sufren siguen haciendo más de lo mismo? ¿Por qué las personas que sufrimos tienen resistencia a hacer cosas diferentes de las que vienen haciendo?
¿Y cuáles son las enseñanzas de Milton como para decir, bueno, la verdad que venís por acá, ¿no? ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, sugestionar a las personas para que hagan un cambio y para que se corran de ese lugar de sufrimiento? Vos lo decís de recién, no tenemos el saber, pero sí tenemos una manera de acompañar, ¿no? Bueno, a ver, desde un poco lo que hablas, yo lo pienso desde la mirada de Milton Erickson, cuando Ah, alguien se sostiene en la queja, ¿no? El paciente que se sostiene en la queja no cambia, elige la misma pareja, ¿no? Y el mismo patrón, ¿no? Yo siempre planteo, bueno, ah, algún beneficio hay si algo se sostiene, ¿no? ah. Y ahí sí utilizo la estrategia que la tengo muy permeable de utilización, ¿no? Bien, Utilizo todo lo que el paciente me trae y eso me permite trabajar mucho más cómodo y evitar entrar en una confrontación de resistencias con el paciente, ¿no? ajá, Al contrario, bueno, a ver, veamos, ¿no? Que si algo se sostiene en el tiempo, porque algún beneficio hay, ¿no? ok, ok. Y tratamos de ubicar un poquito cuál es el beneficio que trae y por qué lo sostiene, ¿no? Totalmente, Mm. totalmente, totalmente. Ok, bien. Y entonces, ¿cómo utilizaste la analogía con los dibujos animados, por ejemplo, en el caso del particionamiento, que es el caso de Simba? Bien. Un poco volviendo un poco para atrás, Ah, eh, lo que hice fue utilizar historias de dibujos animados y mostrar estas estrategias de ah, Milton Erickson. En el caso del particionamiento, es una técnica que utilizo mucho, generalmente la utilizamos para trabajar trauma, donde hay una claro. situación súper abrumadora que Mm, lo que enseña Milton Erickson es descomponerla en partes en mayor detalle para que sea manejable para el paciente, ¿no? Y en este caso tenemos la historia de Simba que se muere el padre, él lo ve morir, su tío le echa la culpa, se abandona, huye, se le activa el miedo, ¿no? Y cómo a través del mono va activando este particionamiento en distintas secuencias, que eh, lo detallo muy lindo en el trabajo, qué eh, capo que sos, Pancho. Bueno, dale. y cómo va desglosando y en realidad el mono le va mostrando que en realidad su papá vive en él, ¿no? Que lo lleva a través del agua, que lo puede ver, lo lleva en un estado de trance, en definitiva, ¿no? Pero cómo lo va llevando, ¿no? Le pega en la cabeza, le hace chistes, ¿no? El Mm, pasado puede doler, pero te pego de vuelta y ya está, ya no existe más, ¿no? Cómo lo va llevando de esa zona de control o no control, ¿no? Porque si hoy llueve sale de nuestro control y el pasado está fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, cómo lo va llevando y logra, en este sentido, reorientarlo, ¿no? A ver, la reorientación como estrategia que la nombraste, Sergito, mm, es mm, que el paciente pueda verlo desde otra perspectiva, lo que le ocurre, ¿no? mm. Tiene que ver con un reencuadre, con un reframe, ¿no? Totalmente. Escúchame, hablabas un poco del tema del particionamiento, que, bueno, Haley lo habla un poquito como que la apuesta de objetivos para no abrumar y para que el paciente esté en condiciones de realizarlo, lo parte en metas mínimas, ¿no? Cómo se va haciendo analogías, como para que el paciente pueda ir consiguiendo a partir de pequeños logros que vayan construyendo y alimentando su autoestima a partir de pequeñas cosas conseguibles, concretas, mínimas. Y esto Milton lo utiliza mucho, ¿no? Milton lo utiliza mucho, es un psicólogo, un terapeuta minimalista, ¿no? A partir de pequeños logros va construyendo un gran logro, ¿no? Esta es un poco la lógica, como un poco, él lo habla con la analogía de la bola de nieve, ¿no? La bola de nieve, ¿no? Cuando viene el paciente que se sienta y y el nutricionista me dijo que tengo que bajar 5 kilos por mes. Entonces, uno tiene que tener, si uno es un terapeuta ericksoniano, tiene que tener la convicción de decirle, vamos a cambiarlo, hagamos.
1,5 kilos por mes, o si quieren 2 kilos, ¿no? Entonces el paciente se lo desglosás y cuando empieza a ver que lo que dice coincide, ¿no? Bajar medio kilo por semana, no es tan abrumador y no se bloquea, no se paraliza, que es lo que ocurre con el trauma, como el amigo Simba. Milton era un gran provocador porque le decía, si tardaste 40 años en subir esos 30 kilos, ¿por qué vas a bajarlos en 2 semanas, no? Entonces le decía, bueno, tomate un poquito más de tiempo, flaco, dale, ¿viste? Y utilizaba mucho el sentido del humor y un poco bastante la provocación también de alguna manera, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esto, se me venía una frase ahí, se me fue, de esto, nada se termina mientras estemos vivos, decía. Qué lindo que era Milton. Sí, sí, sí. Un poco la historia de él es una historia de resiliencia, no sé si todos la conocen. Pancho, ayúdame un poco, ¿no? Él tuvo muchos problemas físicos, si no me equivoco, no veía los colores, ¿cómo se llama? Ayúdenme, ¿cómo se llama cuando no se ven los colores? Daltónico. Daltónico. Daltónico, era daltónico, tenía problemas de parálisis, en un momento tuvo encerrado porque ¿cómo fue armando su estado de trance como para salir adelante? Bueno, él decía que toda hipnosis es autohipnosis, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como que él fue preparando su propio campo para después ayudar a los pacientes. Incluso le declararon que se iba a morir en los primeros años de vida, y él dijo, y es ahí donde él pone mucho énfasis en los objetivos. No sé si hay un micrófono abierto, o si alguien quiere decir algo, pero se escucha algo. Bueno, un médico, por eso también desconfía de los médicos y por eso se dejó de lado bastante el modelo médico, ¿no? Porque un médico le dijo a la madre que se iba a morir, que le quedaban pocos días de vida. Milton, si corregime, Pancho, creo que vivió hasta los 80 años. Y él se juró vivir de un día más a la vez para no ver sufrir a la madre a quien había visto en ese día, ver sufrir tanto, ¿no? Entonces, como también esa apuesta de objetivos y esa motivación de no ver a sufrir a la madre lo fue de alguna manera motivando a seguir viviendo. Y como dijiste, ¿cómo era la frase que dijiste? Nada se termina mientras estemos vivos. Totalmente. Entonces, ¿cómo no iba a ser una persona completamente positiva? Dale, Pancho. No, y en esto que traes, ¿no? Para mí es un modelo muy lindo porque frente a su historia de vida, él plantea, bueno, a mí el diagnóstico me traba, ¿no? Totalmente. Entonces, Claro, excelente. El DSM-5, si tenés 4 o 5 cuestiones, te recibís de depresivo, ¿no? exacto. Cosas que tuvimos todos, un estado de tristeza, un día que comemos más, un día que comemos menos, entonces es como un condicionante, ¿no? Como una etiqueta. Como una etiqueta, que en definitiva, esa etiqueta te pone un límite como terapeuta que no te, digamos, no te lleva a involucrarte con el paciente, ¿no? Porque para mí lo más lindo de este modelo es que uno se involucra en el sentir, pensar y actuar del paciente. Podés estar en la vivencia, ¿no? Algo que me ayudó mucho, que lo aprendí en el Instituto Milton Erickson de Santiago, es como terapeuta, una estrategia que uso es, cuando estoy frente a un paciente, yo entro en un estado de, de- de Detrás. relajación con una técnica para estar mucho más permeable a lo que me trae el paciente. ¿Podés Y compartir esa técnica que usás? ¿Qué sí, usás? ¿El método Silva? el método Silva es, cuando se siente el paciente, luego de pasar este precalentamiento o el joining que decía Haley, que el terapeuta cuente para atrás 10, 9, 8, bien lento, y lleva a un estado de relajación. Y estás Mira, mucho más permeable que con lo que te trae el paciente. También a eso le puedes agregar algo que usaba Rossi, Ernest Rossi, otro discípulo de Milton Erickson, que era, para poder estar bien focalizado en el aquí y ahora, luego de hacer esa técnica, inhalando y exhalando lento, detectar 5 cosas que ves en el consultorio, luego 5 cosas que escuchás y luego 5 cosas que ves. Entonces te lleva a estar ahí en el momento presente.
y te libera a mí me ayuda mucho esa técnica porque me libera de esquemas que por ahí tengo, ¿no? Y de prejuicios que me llevan a desconectarme del paciente. ¿Mm? Natalia, puedes hacer la pregunta si querés, destrabando el micrófono. ¿Querés hacerla? Se están oyendo los perros, el perro bajar acá en la escalera. No pasa nada. Así es las sesiones online. Este, No, pasa esto que cuando uno comienza sesiones con pacientes nuevos, algo que se reitera en muchas de ellas es esto, que ya plantean en un segundo o tercer encuentro una resignación, como que ya te bajan toda posibilidad a que encuentren un cambio, es como que vienen resignados. Entonces, ¿cómo se puede trabajar en esas primeras sesiones como para decirle, mirá, vamos a empezar un trabajo? Que seguramente vas a descubrir nuevas alternativas que pueden cambiar la situación que estás atravesando. Cómo ayudarlo a crear nuevamente esa confianza, ¿no? Bueno, pero fíjate que voy, Sergito. sí, para adelante, obvio, con todo. Nati, esto que decís, ya cuando te escucho termino sintiendo que pesa, ¿no? Porque por ahí te trae esto y ahí es donde puedes aplicar bien el fenómeno de la utilización, ¿no? La verdad que venís con esto hace un montón de años, yo no sé si te voy a ayudar, esto es re crónico. Mm, Entonces, ahí jugás otro partido, te corres de esto, de esa demanda. Y vas a lograr otra apertura. ¿Me seguís? ah. Escuchame una cosa, esto tiene que ver también con no engancharse tanto con el peso de lo que te trae el paciente, ¿no? O utilizar un poco la fuerza de lo que te trae el paciente, utilizar la resistencia, decía Erickson, ¿no? Erickson. De alguna manera decía esto. ¿De qué manera solés utilizar la resistencia, Panchito? ¿Cómo usamos la resistencia? Mira, un poco como le decía el ejemplo recién a Nati, una Mm, manera que la utilizo un montón. eh, si veo que viene con una queja permanente o viene de un recorrido de 5 o 7 terapeutas antes de verme a mí, mm, entonces ahí una de las formas que utilizo la resistencia es, fíjate si lo que trabajamos hoy te sirvió y escribime, fíjate si querés volver, ¿eh? Pero yo no sé si te voy a ayudar. Pero tengo que tener yo la convicción de decirlo. ok, Y realmente ahí, totalmente. Tengo que sentirme seguro al decirlo. exacto, y ahí Nati ocurre esto que hablaba mucho Erickson, que era el doble vínculo o esta paradoja. Mm. Ahí dice Sofía, no, qué difícil, no sé si me saldría. Es un poco de práctica, ¿no? Es práctica, es práctica, es ¿Utilizás práctica. utilizás algo de ejercicios de hipnosis tradicionales, de que el paciente entre en trance? ¿Utilizás algo parecido al mindfulness o no? No, O no, no, no. nada. Solo, a ver, cuando haces una sesión de hipnoterapia del Ah, modelo de Milton Erickson, más que todo utilizo el modelo de Shapko, que es una ujú, sesión de 1 hora y media, donde primero exploro con el paciente que quiere trabajar y luego de eso eh, es como un modelo de meditación guiada donde uno ah. ya tiene unas preformas ¿Qué es el del modelo cuerpo. de Yapko? Shapko se especializa en depresión Mm, principalmente y qué en bajón. ansiedad. Qué bajón, qué bajón. Mm, Y el modelo que utiliza es, hace una sesión con vos de media hora de mm, psicoterapia y luego hace 40 minutos de relajación, mm, donde va utilizando metáforas e historias y lo que pasa es que el paciente está mucho más permeable. Y luego de eso deja un espacio de devolución del paciente donde entra en ese famoso darse cuenta y te devuelve cosas. Cuando alguien me lo pide específico, lo hago.
pero Mm. o se lo ofrezco. Generalmente suelo enviar por WhatsApp algunas inducciones que hago con algunos pacientes, generalmente pacientes con un poco mayor de ansiedad, inducciones de control, no control, que están antes. Hay mucho estandarizado. Llega poco a la Argentina, hay más Ujú. en otros países. Nosotros tenemos en Argentina una formación de base muy psicoanalista, muy fuerte, consciente e Sí, complicado. inconscientemente complicado, y a veces hace yo me encuentro mucho terapeuta que está muy analítico, no tanto en el sentir. Esa es un poco la metodología de Shapko, y realmente la gente está mucho más permeable a cambios cognitivo-conductuales, ¿no? Tiene más Totalmente. variedad. Ahí voy, Sofi. Te quería decir algo, Panchito. Hay mucho psicólogo que utiliza, que le dice mucho a los pacientes lo que tiene que hacer, o sea que hay mucho lenguaje directo. Lo que venimos hablando acá, y yo coincido bastante con lo que venís diciendo, que tiene muchísimo más poder la compuerta de atrás, es decir, hablarle al paciente a través de metáforas, a través del lenguaje indirecto, del lenguaje analógico. Me parece que es muchísimo más potente, sobre todo en pacientes más resistentes, donde no son muy permeables a que les des instrucciones o que le digas cosas que tiene que hacer. ¿Cuál es el poder que tiene el lenguaje indirecto, la metáfora, el cuento, la poesía, el lenguaje figurado, la imagen? Mira, para mí yo creo que es como terapeuta así sistémico ericksoniano, creo que es el 90% esto Ujú. que decís. Porque eh, Jeffrey Sachs, que es el presidente del Instituto Milton Erickson en Estados Unidos, discípulo de Erickson, él decía, hay que envolver para regalo para el paciente. Exactamente. Previo conocer, Buena metáfora, me gusta volver para regalar. envolver para regalo, y, y él decía, no seas directo, utiliza metáforas, analogías, cuentos, historias. Que eso es lo lindo en el Instituto Milton Erickson. Aprendí que hay un montón escrito de esto, de metáforas de lo que quieras, y la puedes aprender y le llegan, ¿no? Fíjate, ayer hablaba con un paciente, Nati, te veo vos, Nati, porque estoy acá. Este paciente que yo uso mucho metáfora todo el tiempo, ¿no? Estoy para los demás, estoy para los demás. Entonces lo freno, ¿no? Interrumpís la pauta, le digo, suponete que estás en un avión, te sentás en un avión, tenés un nene de 7 años sentado al lado tuyo, y el comisario a bordo dice, se despresurizó el avión, ahí caen las máscaras. ¿A quién le pones primero la máscara? Al niño. ¿Y el niño te puede poner la máscara a vos? ¿Qué me contesta? ¿Puede el niño ponerle la Que no, máscara al adulto? Que no. no. Entonces, y el paciente se lleva bueno, primero me pongo la máscara yo y me empiezo a priorizar, ¿no? ¿Y cómo puedes ir jugando con eso? Cuando, si hacemos una pauta directiva, vos decís priorizate, soltate. Yo detesto los terapeutas que dicen priorizate, soltate, deja de suponer. No, a ver, vamos al cómo. Le decís que primero, para poder ayudar al otro, te tenés que ayudar a vos mismo, con la metáfora Ex- está buena. con la Te la voy a metáfora. chorear, está bien. ¿Sí? Francisco no entiende lo de envolver para regalo. Bueno, envolver para regalo tiene que ver cómo presentamos el discurso al paciente, ¿no? No presentarlo, sino como una comida que se presenta en un plato lindo, o como, digamos que es más importante la forma que el contenido, Francisco. Eso significa la metáfora de envolver para regalo. Sofi, dale. ¿Dónde está Hola, Sofi? ¿qué tal? Acá estoy. ¿Dónde está Eh, Sofi? No te veo. hola, Ahí está. acá. Dale. Hola, Sofi. Eh, ¿Sos feliz? bastante, no me Bueno, quejo. me alegro. Dale. Eh, Yo los bueno, martes. yo hice clases hace poco con Francisco de la especialización y me quedó una duda ahí y la traje justo acá porque me viene fantástico para sacarme, Preguntale, ya que lo tenés. ya que lo tengo y esta charla es con él. Eh, este modelo a nivel grupal, ¿cómo lo ves vos? Porque
no sé, yo siento que me suena que sería muy, muy bueno implementarlo en áreas de hospitales, ¿no? Como el que tiene la gastritis crónica y que va no sé qué, bueno, hay grupo, ¿no? Como, pero bueno, no sé, quiero escucharte tu opinión, Francisco. Me parece que es muy bueno aplicarlo grupalmente, inclusive Horacio lo aplica. Yo porque conozco las Horacio técnicas, Cerebrisky habla. el director Horacio Serebrinsky lo Que aplica. acaba de sacar un libro, El estilo Cerebrisky, comprenlo, terapia de grupo sistémica. ¿Está bien? Él, Con él el lo aplica. entusiasmo que lo caracteriza. Fíjate que él utiliza mucho la utilización en grupo. ¿Mm? Eh, pero sí, Sofi, puede, inclusive hay eh, las, en los últimos años de vida, eh, era una especie de terapia de grupo lo que hacía Milton Erickson. Tuve la Hay posibilidad de... videos de eso en YouTube, ¿no? Hay un video cortito en el Instituto Milton Erickson, tuve la posibilidad de ver videos. Sofi, eran entre 7 y 10 personas que estaban alrededor de él trabajando desde inducción de trance, pero era una terapia de grupo. Pero era Muy, focalizado, o sea, él focalizaba como la problemática que traían los pacientes o no. no, él, en los que yo tuve acceso, él bajaba inducciones, ¿no? Llamémoslo hoy meditaciones guiadas. Ahí Carolina puso algo, en ¿Cómo realidad se encuentra el son, video? eh, eh, podés buscar Instituto Hola, Milton Caro. Erickson. ¿Dónde está Caro? Caro, podés buscar en el Instituto Milton Erickson de Estados Unidos, que ahí tenés videos donde podés acceder. Hay otros videos que son de copyright y no hay acceso, ¿no? Hola, Pero Carito, qué lindo verte. Sí, re lindo. Disculpen, pero no quise perderme esta charla, pero estoy en el medio de mi mudanza, así que mientras voy acomodando cosas, los voy escuchando. Por eso Bueno, estoy... ahora va Beatriz y te ayuda. Dale, Escuchame una dale. cosa. Ella ayuda. Así que, ¿no? Beatriz, ¿la vas a ayudar? Bien. Escuchame una cosa. Panchito, te hago una pregunta. Hablame un poquito más del trabajo. Después hablas un poco del tema de la distracción y el objeto señuelo y usás a Dumbo ahí, ¿no? otra de las técnicas que utiliza Erickson es la distracción. Para eso utilicé el cuento de Dumbo. Como todos saben, Dumbo tenía unas orejas muy grandes, él no podía volar. Inclusive había unos cuervos que le hacían bullying y decían, nunca vi ni espero ver un elefante volar. Y, y cómo a través de ciertos personajes utiliza la técnica de la distracción. Realmente, bueno, el doctor Marcelo Severio la desarrolló muy bien en un libro que se llama Si quieres ver, aprende a actuar. Yo lo utilicé con la metáfora de Dumbo. A Dumbo le va contando un cuervo amigo que para enseñarle a volar a los pájaros cuando eran pequeños, se les ponía una pluma en el pico, ¿no? Y de esa forma podían volar con una serie de estrategias que le iba indicando, ¿no? Y eso es lo que utiliza con Dumbo, que es Dumbo volaba con la pluma, y en realidad se olvidaba de que estaba volando, ¿no? Eh, esta técnica de la distracción, yo la utilizo mucho para trabajar fobias y ansiedades, donde le pido al paciente que se focalice en otra cuestión, como puede ser antes de entrar al supermercado, te pido que detectes si qué comienza primero, a latirte el corazón o a transpirarte los pies. Pero no entres al supermercado. Después en Excelente. la siguiente sesión lo trabajamos. ¿Se entiende, Sofi? Entonces, ahí explico muy bien lo que yo llamo el objeto señuelo, como definió Sergito, la pluma mágica. eh,
que en realidad es cualquier recurso simbólico que ocupa la mente de la persona eh, y la libera para aprender y romper la pauta, ¿no? Eh, que en realidad lo que estamos haciendo acá es evitar el famoso autosabotaje. No me va a salir, no me va a salir, no voy a poder volar, Cande, ¿no? Es eso. Em, y de esta manera ya permitimos, la distracción para mí es fundamental porque sí o sí emerge el cambio. Si salió o no salió, si voló o no salió, pero el cambio va a ocurrir. Totalmente. A Y, ver, y, Sofi nos dice algo acá. Dale, sí, Panchito. No sé si. ah, No, es otro de los capítulos que utilizo para contar el modelo de distracción. Y después es muy interesante las pequeñas sugestiones que va haciendo Timoteo, que es el ratoncito, que va con Dumbo todo el tiempo, ¿no? Es un terapeuta ericksoniano, va acompañando de una manera. el Porque ratoncito. además, un ratón que quiere que vuele un elefante, es una psicosis total, esto, pero lo logra. ¿Qué pensará? Sofi dice, lo tomé y utilicé. Ahí va. Lo tomé y utilicé con una paciente, me está yendo ahora que te bien. Dale, contá, Sofi. No, no, digo lo del señuelo, que lo tomé en la clase Ah, con Francisco y lo estoy utilizando ahora con una paciente y muy bien, vamos, muy, muy Qué bien. bueno, qué bueno. Es interesante cuando rompes esta pauta y empiezan a emerger nuevos aprendizajes, ¿no? Y ahí viene el trabajo lindo. Y te bien. posibilita desenredar un poco también, ¿no? Como ahí habilitar otras cosas a pensar, a reflexionar, a hablar. Sí. Bueno, acá hay pacientes, mira, qué buen fallido me mandé. Acá hay terapeutas y pacientes también, que trabajan con casos graves. Y te quería preguntar un poco por el sentido del humor. Me acuerdo de la película Patch Adams, que no sé si lo conocía Erickson, pero era un terapeuta ericksoniano, ¿no? Que trabajaba con niñitos con problemas de leucemia o de casos graves y utilizaba el sentido del humor, ¿no? ¿Cuál es el poder que tenemos los terapeutas, que tenemos el estilo, no es para cualquiera el sentido del humor, pero que tenemos ese estilo que tiene que ver con el sentido del humor que vos lo tenés, Panchito? De hecho, no voy a contar acá las cosas que me mandás, ¿no? Eh, pero dale. Mira, yo creo que el sentido del humor en terapia es fundamental porque podés ver lo que te ocurre desde otro ángulo, ¿no? A mí me gusta mucho este personaje inglés que decía, era Mr. Bean, ¿no? Que decía, si ves la realidad de cerca parece una tragedia, si la ves de lejos es una comedia, ¿no? Y poder trabajar eso, llevarlo al plano de terapia, ayuda mucho, ¿no? Que el paciente en algún punto se pueda reír de las cuestiones que ocurren. Ajá, Creo excelente. Y como- reírse, esa técnica, debe ayudar a minimizar también eso que para él viene, ¿no? Con todo algo gigante, eh, algo disruptivo que ayuda también a achicar un poco, ¿no? Eso que trae el paciente. Ujú, totalmente, y además es esto de la famosa interrupción de la pauta, claro. el humor, la metáfora, el Ah, chiste, romper la pauta. bien. Háblame un poco del Mago de Oz y la ilusión de alternativas. La ilusión de El alternativas, Mau, podemos explicar, es una vieja técnica y muy potente, ¿no? mm, em, otro de los cuentos que utilizo es el Mago de Dios. ¿Ah? Em, a veces cuando alguien busca respuestas afuera, eh,
la reorientación consiste en mostrarle al paciente eh, que lo que cree que le falta ya está dentro de sí, ¿no? El Ujú, hombre de hojalata le faltaba el corazón, el león la pócima para ser valiente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ujú, En estas estrategias lo que hace el terapeuta es, a ver, ofrecer tareas o símbolos que funcionan como espejos de los propios recursos que tiene, ¿no? Eh, Tanto ya sea el espantapájaros que le ponía las semillas para que piense mejor eh, y demás, ¿no? Eh, y de esa manera lograba el cambio, ¿no? Porque en definitiva el mago Dios no era ningún mago. Era un flaquito que estaba atrás de un espejo y nada más, ¿no? Entonces, ujú, este famoso efecto placebo, si quieren, para más general. ¿Es ujú. claro, Sergito, cómo lo digo? Perfectamente, yo entendí. Escuchame una cosa, y también todos tenemos, y tenemos que estar atentos al doble vínculo, ¿verdad? O sea, estos dobles mensajes donde estamos atrapados en un mensaje paradojal, donde no podemos salir, donde estamos atrapados, donde siempre hay una contradicción. Y vos pones un ejemplo que tiene que ver con Alicia, ¿no? Que me encanta. ¿Querés contarnos? Se me fue el ejemplo de Alicia. Me acuerdo que el festejo del no cumpleaños, ¿correcto? ¿Es El ese? festejo del no cumpleaños, exactamente. Sí, 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 sí. Ayúdame, vos te lo acordás, pues yo La estoy escena del té y el no cumpleaños. ¿Te acordás o no? me acuerdo de la Que escena, hay pero no diálogos que están en niveles lógicos diferentes. ¿Te acordás o no? Dale, vos seguime contando que me voy acordando. Bueno, qué sé yo, ahí hay un lenguaje ericksoniano donde hay una paradoja pragmática y va rompiendo las trampas lógicas en esa escena, ¿no? Que tiene que ver con el no cumpleaños. ¿Te acordás o no? Si no te acordás, no importa, igual. Ahí me acordé, ahí me acordé. Dale. No te confieso, me focalicé más en Está el Rey bien, yo León. tampoco me acuerdo de todo, Eh, quédate tranquilo. pero bueno, volviendo a lo pragmático, ¿Eh? en este modelo, cuando vos lo empezás a aplicar fuerte, Sofi, lo estudiás, la paradoja la aplicás todo el tiempo, ¿no? Como en el Totalmente. ejemplo de Alicia. Alicia es el paciente estructurado, caprichoso, que quiere hacer lo que ella quiere, y se encuentra con todos estos personajes que festejan el no cumpleaños, con lo cual festejan 364 días menos uno. Eh, eh, y en definitiva, trayéndolo al consultorio, en mi experiencia, el doble vínculo, la paradoja, hace que el paciente se relaje más. Rompemos, Nati, las resistencias mucho más aplicándolo, ¿no? Bueno, ¿quién tiene ganas de preguntarle alguna cosa sobre hipnosis ericksoniana, sobre alguna técnica, contar algún caso, preguntarle alguna cosita al Pancho Cuerda y aprovechar lo que lo tenemos acá, un gran terapeuta y un gran hipnoterapeuta? ¿Quién tiene ganas de preguntarle alguna cosa? Con el entusiasmo que los caracteriza. Acá voy. No, Dale. o me perdí, ya es como que ya a esta hora no me funciona la cabeza, pero me perdí o nunca nombraron el trabajo de Francisco. O sea, sentí que dijiste, Sergio, hiciste un trabajo y empezaron a hablar del Claro, trabajo, él pero hizo una presentación de tesis, muchos se hicieron la formación en la escuela, y el trabajo integrador final que hizo tiene que ver con metáforas del Rey León y de diferentes dibujos animados en relación a las técnicas ericksonianas. No recuerdo el nombre del trabajo, Pancho, ¿te acordás vos o no? Lo que no sabía, que sabía de las técnicas ericksonianas en los dibujos Exactamente. animados. ¿El trabajo se puede enviar al que me lo pida? Sí, muy lindo trabajo. Bueno, Inclusive, yo les dejo mi mail con el entusiasmo que me caracteriza, Sergio. inclusive eh, antes de presentarlo, quien me corrigió los libros, lo corrigió un corrector de estilo, un excelente corrector de estilo porteño, y la verdad que quedó, es fascinante. Es muy lindo trabajo. el que tenga ganas de echarle un vistazo al trabajo,
me manda un mail ahí y me lo pide. Bueno, vos sos consultor de empresas, ¿cómo convive el trabajo de la consulta empresarial, de la consulta organizacional con el psicoterapeuta? ¿Qué te gusta más hacer, Panchito, mientras la gente piensa las preguntas? El que quiere Eh, preguntarme levanta la manito. ¿Sí? Creo que, a ver, conviven y en algún punto la terapia ericksoniana me ayuda mucho para lo que es los servicios de consultoría en empresas. Hace varios años me vengo especializando en lo que es moving laboral. eh, Inclusive en la provincia que ahora estoy gestionando la matrícula de especialista en psicología laboral porque cumplo con los requisitos. Eh, a ver, a mí la hipnoterapia ericksoniana me ayuda mucho para poder posicionar al consultante, al paciente, el poder, a ver, la realidad no la vamos a cambiar, pero sí podemos tener otra actitud frente a lo que nos ocurre, ¿no? Y en esto Erickson es pionero junto con otros autores, que es muy interesante, porque cuando vos ves autores de lo que se llama management, gestión, muchos en sus notas utilizan a Milton Erickson, porque él fue pionero en estos aspectos. Em, no, a ver, en cuanto a la convivencia, hago un buen balance, hago un buen ¿Ah? balance. Tengo lo tomo de un terapeuta con el que hice muchos años terapia, es todo lo que hacemos en nuestra carrera nos sirve, ¿no? Yo ¿Mm? trabajé 10 años en un departamento de recursos humanos, pero me especialicé en procesos de compra y venta de empresas, en eso. Entonces tenía que detectar recursos humanos, recurso humano, o como se dice, headcount, que sirva para la productividad de esa empresa. Entonces, trabajaba en muchos procesos de cambio, de gestión de cambio, ¿no? Mm. Y, y cuando yo utilizo el particionamiento, ahora es una técnica que sirve mucho, ¿no? Para construir nuevos hábitos, si hablamos de la gestión empresarial, Mm. ¿no? Eh, pero es un lindo balance. Claro. Bueno, Natalia quiere hacerte, Nati quiere hacerte un. No dije el apellido porque no lo sé mencionar, no sé si es Hut. Como quieras. eh, bueno, Natalia Hat. Esta es mi pregunta. Mm. Eh, ¿Cómo ¿Sos estamos? feliz? Totalmente. Sí. Bueno. Esta es mi pregunta. Eh, Estamos haciendo la especialización en sistémica y ahora Mm. Francisco está hablando sobre las estrategias ericksonianas. Sí. Entonces, voy a unir estas dos cuestiones. Tenés una familia o un grupo en una empresa, es decir, con la visión sistémica y con unos anteojos ericksonianos. ¿Qué es lo primero que quizás mirás para atender a esa familia o a ese grupo en la empresa? A través de esos anteojos ericksonianos, ¿qué es lo que observás? Muy buena pregunta. A través de esos anteojos ericksonianos, eh, a ver, observo varias cuestiones, ¿no? Voy a tratar de ser lo más sintético en la respuesta. Primero que todo, en mi trabajo que hago, a ver, son distintos temas, ¿no? Que hago laboralmente, desde clima organizacional o gestión de cambio. Pero lo primero que hago es ver, utilizo el fenómeno de la utilización, ¿no? Utilizo todo lo que me trae el paciente o la empresa o el equipo. Entonces, trato de ver lo que funciona, a ver cómo funciona hasta acá, ¿no? ¿Viste esto que hablábamos de que acompaño? Para mí es fundamental, Nati, nunca ponerte en ese lugar que se llama sujeto supuesto saber, como Ah. hacían los lacanianos, ahí cagaste si te pones ahí. Pero desde acompañar. Y a partir de ahí sí me planteo objetivos y lo hago consciente, a ver en qué los puedo ayudar yo. Pero soy muy de desmenuzar el problema, si quieres ahí más
desde el Mental Research Institute o de la terapia breve, de desgloso, 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 y ahí entro. Pero el tener las 6 estrategias bien permeables me ayuda a encontrarlo, ¿no? Bien, excelente. Betty quería hacer una pregunta. Betty Villasante. Sí, en realidad medio que la hizo recién Natalia la pregunta, pues apuntaba precisamente a eso. Hoy en la economía como está, cómo hacía para acompañar a las empresas, sobre ¿Cómo está todo la economía, Betty? horrible. Para acompañar a las empresas que la están pasando realmente mal y que no saben cómo salir. En realidad, ¿cómo acompañas ahí? Cuando hay una crisis, te pregunta la intervención en tiempo de crisis, Panchín. Intervención, bien, ahí te entendí. Mm. Intervención en tiempo de crisis. La están pasando mal, no tienen un mango, qué sé yo. Bueno, pero ahí a ver, Mm. hay varias cuestiones para poder ubicar a ver, siempre cuando me vienen con algo así concreto, pienso un poco en claves para psicoterapia breve de Steve DeShazer, ¿no? Donde a veces lo que me traen no es realmente el problema, ¿ah? Y yo lo que busco es desmenuzarlo, ¿no? Obviamente lo económico, sí, es lo cuántico, lo medible, lo palpable, ¿no? Pero ahí sí exploro cómo viene desde cuándo viene esta crisis, en qué Primero, momento. si te pueden pagar a vos, lo Primero, más si me pueden importante. pagar. Muchas veces, a ver, Betty me pasa, inclusive me pasa con pacientes, y bueno, yo te puedo ver una vez por mes, pero una vez por mes no te sirve. Claro. Mm. Entonces, hay un condicionante económico. ¿Eh? Hay un condicionante económico. Obviamente, desde las crisis, siempre, y acá vamos al contexto empresario, hay que ver si se pueden readecuar tareas o no, si se puede utilizar o no recursos. Porque no te olvides que también hay convenios colectivos de trabajo que, digamos, Sabe bien, Betty. está detallado el rol y la tarea de cada persona, hay categorías, entonces a veces es complejo. Generalmente esas estrategias Betty se pueden aplicar con lo que se llama fuera de convenio o que no está dentro de un convenio lateral, mandos medios, supervisiones, equipo directivo, ¿no? Generalmente a ver, lo que se logra un espacio de escucha y uno trata a ver, a mí lo que me sirve mucho es dar metáforas. Cuando vos das metáforas y alguien después te lo cruzas o te manda un correo y te dice, che, esto me sirvió un montón. Pero Bien. bueno, en contexto de crisis e incertidumbre, una técnica que utilizo mucho es de un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro del año 1995 que hoy sigue siendo pionero, muchos de los de hoy de gestión, influencers lo utilizan. El Los siete primer, hábitos. de la gente altamente efectiva. Primer hábito, que está dentro de mi control y que no. Y ahí, y ahí vuelvo a las metáforas del amigo Víctor Frankl, ¿no? Ah, Campo de concentración. Y él empieza a estudiar por qué algunos sobreviven y otros no. Y él escribe que la libertad es una condición del medio. Yo no soy libre de los nazis, tengo que estar acá. Pero sí descubre algo que se llama la actitud, la libertad última del hombre, ¿no? Y sobre eso trabajo un montón en contextos de crisis. Hace un tiempo para una cámara de comercio me pidieron una charla y había muchos comerciantes donde trabajábamos sobre lo que está dentro de nuestro control y no control, Betty. ¿Mm? Y está buenísimo poder trabajar por eso. Y también un paso más la zona de influencia. ¿Qué es la zona de influencia? Tu voto. Cuando vos vas a votar, ¿no? Pero a lo que hay que trabajar en las épocas de crisis es salir de la zona de preocupación. Porque la preocupación es del control ir a lo no control. Y no, ahí sonamos. Porque ahí entras en el loop ansiógeno.
esa intolerancia al resultado, ya lo quiero, ya, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas en contexto de crisis he trabajado y tiene buenos resultados. ¿Dónde me paro? ¿No? Hay tanta plata, ¿en qué se gasta? ¿Qué no se gasta? ¿No? Después podemos ver cuestiones de plan preventivo de crisis y demás, pero desde ese Excelente, punto se puede quedó clarísimo. ubicar desde ese lugar. ¿Qué tiene que ver con la utilización? Exacto. Que está dentro de mi Totalmente. Betty, empecé a aplicarlo, te haces un círculo, yo en el consultorio hago un círculo gigante, control. Entonces yo te pregunto, Betty, ¿tu pasado está dentro de tu control? No. ¿Viste cuando vienen esas parejas? ¿Te acordás? Hace 7 años me engañaste. Y ya salió el control. Entonces, el viento está dentro de tu control. Si hoy querés comer helado, Betty, ¿está dentro de tu control? ¿Viste? ¿No? Ahora Cuando me voy a empezás pedir. cuando empezás a hacer ese juego, te vas a encontrar en lo que decía Milton Erickson, el aquí y ahora. Estamos acá. Es el momento. ¿No? Como decía la tortuga de Kung Fu Panda, ¿no? Lo importante es el aquí y ahora. El pasado ya está. Y el futuro, ¿no? El futuro llegó hace rato, todo un palo ya lo ve. Bueno, con corazoncitos y aplausos virtuales, le vamos a agradecer a Pancho. Pancho, pasá tu chivo de redes sociales, donde te podemos ver, donde te podemos leer, donde podemos ver tus reels, donde podemos ver tu onda. Dale, manda. Ahí les pasé mi Insta. Bueno, ahí está. @cuerda Francisco Licenciado. ¿Está bien? Bueno, los abrazo fuerte, los veo pronto. Creo que vamos a estar hablando sobre psicoterapia y tecnología con Cecilia Drach en la próxima. Y así que bueno, los espero. Con el entusiasmo que me caracteriza, nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar. Chau, Gracias, chau. Sergito. Gracias a todos. Gracias, Francisco. Te quiero mucho. Chau, chau. Yo también, amigo. Gracias, Chau, chau. Chau, chau. gracias. Chau, Betty, te quiero. Chau, chau. Yo también. Un beso. Chau, chau.